Ahí va. Bueno, sí, dime de la guía de repaso. Era no de la guía, no de guía, sino de tipo del apunte. Pero también está en la guía. Dime. Cuando plantean el problema, no sé cómo se dice, me olvidé el nombre, pero la cadena con n cuencas o cuentas, Cuentas. cuentas, perdón, no sé hablar, idénticas, que ponen el espacio entre cada una de las masitas como A, porque sí. Y, pero se Pará, dice pero que estamos en el problema de N cuentas, es como de la guía 1 avanzadísimo. quería preguntar si, porque se asume que está en la posición de equilibrio cada una de las masitas, ¿no? Pero si está en la posición de equilibrio, ¿no debería ser L0 la distancia entre cada una de las masitas? No necesariamente, porque vos las podés tener tensionadas. Ah, o sea, solamente No está el equilibrio, equilibrio. solo equilibrio Exacto. verticalmente, no horizontalmente. ¿Por qué no horizontalmente? Porque, o sea, si no lo tengo atado de ambos extremos, la cadena, o sea, si no hay extremos, no estaría en equilibrio. Está tensionada. El resorte, digo. No sé si te estoy siguiendo, bancame Vos un estás segundo. pensando como que esté cayendo por el peso de la gravedad, pero también podría estar No, tensionada. no, no, no. Ah, no sé, quizá no. O Está en sea, una si yo mesa tengo también. una mesa y tengo la cadena con n cuentas idénticas, pero no la tengo atada los extremos no los tengo atados. Ahí está L0. Ahí la distancia de Claro. equilibrio A es igual a Exacto. Ahí L0. sí. Pero Sí. si yo tengo los extremos atados, no importa. Ahí Sí, eso. la posición de equilibrio tiene que ser mayor a L0. Ok. O mayor o igual, Ok, eventualmente. entonces cuando está atado, puedo considerar la distancia como A, no hace falta que sea L0, porque está tensionada. Gracias. Claro, considerada distancia como A. A va a ser mayor o igual que L0. En particular será igual si no está tensionado. Me dio risa el comentario del chat. Que Yo ya igual, se conocen con Marcos. veo que se conocen intensamente. Yo igual iría a consultas de la guía de repaso, porque si no vamos a tener a la mitad del alumnado perdido. Sí, además ya vamos a llegar a esto, lo vamos a terminar viendo 2 veces. O varias. Dos o más. Bueno, guía de repaso. Yo tengo Hola, una yo- consulta de la guía de repaso. Vale. Del ejercicio 5. Sí. Ahí acabo de mandar en el chat como a lo que llegué básicamente, así se hace más fácil. Ujú. Pero mi pregunta es más que nada sobre el caso sobreamortiguado, que una vez que yo, por ejemplo, encuentro, ahí en el 5B te piden que encuentres el gamma mayúscula y el omega. Ujú. Y yo los encontré esos valores. Pero lo que me cuesta es que no sé cómo plantear la solución a las ecuaciones diferenciales. O sea, la solución más general como que no sé cómo plantearla para llegar a lo que te dice ahí, el x de t en el c. No sé si me expliqué. Más o menos. O sea, lo que te propone el ejercicio es que vos propongas esta función, Sí, la reemplaces en tu ecuación diferencial, y con eso vas a conseguir los casos a los que llegó Fabricio la clase pasada, en donde te permite comparar el omega, el omega 0, digamos, con el gamma sobre 2m, o acá en realidad es gamma, porque directamente gamma sobre 2, porque ya está por unidad de masa. sí, hasta ahí llegué. O sea, eso Ah, ya lo pude cierto. tener. ¿Sí? Mi, mi pregunta es cómo llegar ¿viste en el 5C que hay un x de t, el que no tiene los Sí, cosinos hiperbólicos? que acá tenés que estás pidiendo, cuando dice x0 y x.0, es que ya estás reemplazando por condiciones iniciales. Condiciones iniciales tal que se llama x0. No sé, a ver si hoy me funciona. Porque el otro día Sí, lo sí, probé. hasta ahí sí. O sea, mi pregunta es, viste que tenés el x de t con el coseno Sí. hiperbólico y abajo tenés otro x de t, solamente con el coseno y el seno.
como que me cuesta llegar a esa expresión. Pero llegaste a la primera sí llegaste. O sea, pasa que ¿Esta para la llegar a- tenés? Obtuviste la primera, claro. pasa que yo pensé que para llegar a esa tenés que tener la que está abajo, ¿o no? Dice que se deduce del anterior, ¿no? Claro, bueno, podrías ir de acá para acá, si querés. Claro, bueno, Lo que tenés que igual, cambiar ahí es el signo de omega, nada más. claro, igual como que no pude llegar, digamos. O sea, encontré los valores de los parámetros, pero como que no. Mi memoria no me falla, el seno hiperbólico de x es el seno de y por x. Sí. Esa es la identidad que tenés que usar. Entonces, cuando vos tengas aquellos omegas en los cuales tus valores en realidad son, ves acá, y por omega, porque la resta de omega 0 menos gamma cuadrado sobre m te dé negativo, lo que vas a tener es que sale una i para afuera. Entonces, el Sí. seno de un número complejo, de un número imaginario puro, perdón, es el seno hiperbólico del valor absoluto de la parte imaginaria, si querés, del numerito. Claro, y viste que te proponen una solución en el A. Te proponen que Sí. uses esa. Sí. Bien, Sí. mi tema es que de esa no sé cómo llegar a la de el X de T, digamos. Ahí está. Ah, No bueno. podés llegar de acá Claro. a acá. Claro, sí. Esa es mi Sí, duda. de eso hay Ahí un te par de trabaste. comentarios, porque no sé si abrieron el archivo que mandó también White. Ay, no, Acordate que yo no me acuerdo el este nombre. yo lo resolví. Sale White. Acordate Porque que yo lo claro, resolví proponiendo una exponencial, digamos. No, o sea, yo resolví proponiendo exponenciales. Bueno, vos podés proponer cualquier tipo de función que sea tipo oscilatoria, ¿sí? Por ejemplo, esa. O sea, acordate que son equivalentes, podés ir de una a otra. De hecho, yo terminé llegando a escribirlo en función de senos y cosenos. sí, de la forma que vos Yo lo lo había hiciste, escrito. lo llegué, pude hacerlo, O pero sea, de yo esa forma había- no. yo lo que había llegado era a una exponencial decreciente, que es esta de a la menos t sobre 2 tau, por una suma de cosenos, ¿no? O sea, a por un coseno más b por un seno. Bueno, vos podés llegar tranquilamente de esa suma de senos y cosenos a un coseno omega t más una fase. Sí, o sea, eso es el ejercicio de la guía de repaso matemático, uno de los primeros ejercicios de esta guía. Y de ahí ya creo que podés llegar. ¿puedo decir una cosita? Que me parece que la duda que está surgiendo es porque la solución que propone la guía es un coseno de omega 1t más tita, ¿no? Tiene ese tita metido ahí. Y la solución Claro. a la que te pide Ahí llegar lo el que le están diciendo ejercicio es que propongas C, eso. ¿se escucha o se me corta internet? Y la solución No, que se está escucha. puesta acá Sí, se es escucha eso. omega t, pero sin tita, ¿no? Acá hay como un paso intermedio Claro. que es. ¿Se acuerdan que, ay, no sé dónde escribir en la pantalla, que si uno tiene, por ejemplo, el coseno, bueno, hago este caso solo, Por ¿no? ahí va mi. Omega 1t, ¿Estás omega escuchando? 1t más tita, esto uno lo podría escribir como, acá uno podría tener una A acá adelante, qué sé yo. Uno lo puede escribir como otra letra, ¿qué letra puedo poner? No sé, B, Amonio. por el coseno de omega 1 de t más c. Ay, ¿qué letra me había dicho Luz? Bueno, no sé, ya lo escribí, perdón. Por el seno de omega 1 de t. O sea, un coseno más fase, ¿se acuerdan que se puede escribir como la suma de un coseno sin fase más un seno sin fase, ¿no? Y acá aparecen estos parámetros que hay que encontrar cuáles son para que se cumpla esta igualdad. ¿Eso alguna vez lo eso me habían había hecho? olvidado. Claro, pero vos fijate que acá lo que te están pidiendo es que directamente propongas esto. ¿Sí? O sea, esto era lo que había llegado yo la otra vez. Ahora, directamente acá lo que están diciendo es que propongas esto, con A y tita como parámetros indeterminados. Entonces de ahí llegás a un sistema en el cual vas a poder sacarlas. Y de ahí, Perdón, profe. de lo que escribió Magalí, por ejemplo, en azul, Mm. cuando vos tenés el caso sobreamortiguado, te quedan soluciones imaginarias, ¿no? Ahí que te quedaría el coseno de I por el Sobreamortiguado no. módulo W. Cuando te queda, no, sí, cuando te queda el sobreamortiguado, te van a quedar soluciones donde este omega sale una i para afuera, Sí, y entonces ahí te queda el coseno de i módulo de omega 1, o módulo de Bien. omega, por t, y en vez de escribir i por el módulo de omega 1, lo pasaba al escribís hiperbólico. coseno hiperbólico, que es una función real.
Ah, claro, sí, sí, esa era mi duda, como que no, me había olvidado de esa propiedad de dividir al coseno en seno y coseno. Esa propiedad que yo al final de la clase les dije, Euler, coseno de alfa más menos beta, seno de Sí. alfa más menos beta, péguenlas en el escritorio de ustedes de estudio con un post-it y la van a usar durante todo el cuatrimestre. Ah, bien. Sí, sí, ahí ya Perdón, ahí ya profe. me quedó claro. Buenísimo. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más habló? Sí. Sí, es respecto de este mismo ejercicio, por eso. Ujú. Yo planteé, o sea, planteé la solución que me dicen y encontré tau y rho y, no, perdón, gamma. Pero esto que decís de tita fue lo que se me complicó porque empecé a encontrar con condiciones iniciales tangentes de tita que no podía meter en ningún lado. O sea, yo derivaba la Ujú. posición y no, o sea, se me complicaba un montón, ¿no? Lo que vos me proponés es que yo use esta misma solución, pero la desdoble en seno y Claro. coseno sin tita. Claro, entonces ahora tu Ok. objetivo, cuando planteas las condiciones iniciales, cuando escribís de esta forma, tu objetivo es que las condiciones iniciales te permitan deducir esto y esto, ¿no? Pero cuando lo escribís de esta forma alternativa, tu objetivo es obtener el B y el C. Y eso se supone que va a llevar a una forma mucho más parecida que lo que dice ahí la guía. Claro. Claro. Por el camino que agarraste vos, claro, empezó a aparecer cosas con el tita y cosas complicadas. Ok, te voy a probar. ¿Ok? Este camino debería ser un poco más parecido a lo de la guía. Puedo hacer una pregunta, no sé quién está compartiendo, pero ese reader de PDFs, ¿cómo se llama? Tipo, Ah, ¿es de gratis? Foxit. Pregunto porque me gusta mucho. Es muy lindo. Foxit Reader. Lo que más lindo tiene es que es muy liviano. No es ¿Foxit? como Foxit. Si Ok, no me ¿no te equivoco. come la memoria? No, no es como la Acrobat. Sí, el Acrobat no me gusta porque si abrís 2 o 3 ya te quedás sin memoria. No, es el Foxit, acá, Foxit PDF Reader. Pero además de hacerte de reader, te deja hacer un montón de cosas. Igual, esta versión me apareció cuando instalé Windows 10. El de Windows 8 no era tan bonito. Una pregunta, ¿es gratis de descargar? Sí, Ah, ok, el reader es gratis. perfecto, gracias. Y lo importante, ¿te deja editar? Deja editar lo que ves a la vista. Sí, eso, Claro. quería preguntar sobre Pero, todo digamos, para no poder te dibujar. deja guardar el PDF editado, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, genial, entonces. Ah, bueno. Pagaré, La verdad pero que quiero tiene, verlo. puedo hacer de todo. Ideal para corregir parciales virtuales. Sí, sí, no tiene muchas limitaciones. Y después grabas, no hay problema. Bueno, sigamos. Hola, Hola. buenas. Sí, yo tenía, no sé si, bueno, si terminaron con este ejercicio. Dale, consulte. Tenía una consulta del ejercicio 4, de la parte que en el ejercicio 4, en una parte dice que discuta la validez de la hipótesis de longitud del hilo constante. Ahí yo había hecho algo que era algo que le habían respondido a un compañero, creo, en el foro, que era, digamos, plantear como un resorte, digamos, ¿no? Claro, justamente. Pero no sé, o sea, de ahí cómo llegar a, no sé, a que llegar a algo razonable, digamos, porque me quedan dos variables. No, obviamente, a ver, el movimiento de un péndulo que tiene una longitud variable del hilo es un movimiento completamente irregular, digamos. O sea, más si está sometido a la gravedad, ¿no? O sea, fíjate que si cuando llega al punto más alto, probablemente no vuelva por la misma trayectoria por la que vino, ¿no? Porque si hay una fuerza adicional, digamos, probablemente haga como una cosa así, ponele. ¿Están hablando del péndulo elástico? Yo no Claro, es tengo un péndulo videos. elástico. Yo hice O sea, entonces para... eso, digamos, probablemente no tenga una solución analítica, digamos. Claro, No, o sea, no tiene mi suficiente duda analítica. en varias partes. mi duda capaz era, digamos, cómo con esa modelación, digamos, en algún límite quizás llegar a
digamos, a la parte de la tensión, ¿no? O sea, que al Sí. fin y al cabo lo que vos ves es que el hilo no se tensiona, entonces capaz que con un resorte, digamos, muy fuerte, no sé, podés modelar algo así, qué sé yo. Lo que podés proponer, o sea, cuando vos propongas que la tensión te va a depender del ángulo tita, ¿no? Porque no va a ser la misma la tensión cuando esté acá abajo que cuando esté acá. ¿Eso estamos todos de Claro. acuerdo? Entonces, básicamente, Sí. lo que tienen que proponer es que la tensión depende de tita, y ahora lo que antes era constante y hacía que la coordenada radial no te importara, porque esto no cambiaba, ahora te aparece cosas en R versor, cosas en tita versor, aparecen un montón de cosas en todos lados, y en algún momento hay que hacer una propuesta, porque lo que te va a cambiar es R también varía con tita. En algún momento hay que hacer una propuesta de cómo puede ser que varíe R con tita. Una propuesta plausible, que es una palabrita que me gusta mucho, es decir que L es algo como esto. Vos fíjate que igualmente no perdés una incógnita en la ecuación, ¿no? Porque a lo sumo estarás agregando una ecuación más, porque fíjate que la fuerza elástica depende de R. Entonces ahí Claro. podés meter una ecuación más y te queda equilibrado. Entonces, o le pones el resorte, como dice Fabricio, y entonces ahí te va a quedar dependiendo del radio, o podés proponer que el radio depende de esta manera. Es decir, tiene longitud máxima cuando tita es igual a 0, y después se va achicando. Habría que ver el signo de epsilon y si acá hay que poner cómo moverlo, ¿no? De manera tal que epsilon sea mucho menor que L, y fíjate qué tipo de aproximaciones tenés que hacer ahí, otra vez, tipo pequeñas oscilaciones, para que esto se parezca al radio constante, digamos, a cuando R es igual a L. ¿Está bien? Y ahí, por ahí, ahí podés hacer un poco más la discusión de qué parámetros son razonables para pensar que un hilo es constante o no. Ok, buenísimo. Fíjate si estos elementos te sirven para avanzar. Yo cuando había consultado esto en el campus, Fabricio me dijo que capaz faltaba una ecuación más para el tema del hilo o el radio. Claro. Sería esta, ¿no? Claro, o Claro, le pones que es justamente. un resorte, como te dice Fabricio, o le propones una variación. En algún momento hay que hacer una propuesta de cómo varía la longitud o el radio con el movimiento. Bien. Claro, porque lo que vos habías, creo que me acuerdo lo que vos habías puesto era directamente una. Un par de ecuaciones diferenciales que Claro, eran. vos habías puesto la derivada de L, por ejemplo. O sea, Sí. L punto y L2 puntos. O sea, le habías puesto eso. Ahora, vos tenés que saber mínimamente cómo varía L, qué forma tiene. O sea, si no Claro. te está faltando una ecuación. Si no, no lo vas a poder resolver el sistema así. Y esto sería más o menos cómo varía R, que bueno, Es una R propuesta, es digamos. Es una propuesta, esto es literalmente una propuesta, ¿eh? es una Algo que se me propuesta. ocurrió a mí como algo Claro. posible, de decir, bueno, esto se estira y cuando está en su posición de abajo, y acá no, tiende a estirarse acá abajo, ¿no? Por efecto de la gravedad. Sí, después habrá que ver qué sistema físico tiene ese comportamiento, ¿no? Pero es una propuesta. La otra propuesta es el resorte. Sí, igual lo que me llama un poco la atención de eso que propusiste es que, por ejemplo, ahí cuando el coseno vale 0, que está en la posición de equilibrio, te da que el radio vale L, ¿no? O sea, como que. Sí, por ahí hay que Es que pensar un poco. en tita igual 0 el coseno vale 1, sería L más epsilon, ¿no? Claro. Claro, y ese epsilon habría que como que encontrarlo, que es lo que dijiste, ¿no? Más o menos. ¿Por qué habría que encontrarlo? No, No, con lo de pequeñas oscilaciones, o es. No, bueno, si vos decís que epsilon es chiquito respecto de L, podrías hacer una propuesta de un R de tita en pequeñas oscilaciones, alrededor de tita 0, y ver cuándo estás en la aproximación de hilo constante. Ah. Ahí es donde empieza a jugar un poco la parte experimental. ¿Qué es lo que consideramos un hilo constante? ¿Cuánta variación para vos sería un hilo constante? Bueno, ahí hay que poner algún criterio, digamos. El criterio es de cada uno,
a la hora de decir, bueno, ¿qué quiero que varíe? Quiero que el periodo siempre sea, no sé, ponerle que el periodo es alrededor de 2 segundos. Entonces digo, bueno, pero si el hilo no es constante, por ahí el periodo me mire 2 segundos o 2, no sé, 2,0003, para mí es lo mismo. Por ahí hay que ir para atrás, ¿no? Decir, ¿qué es un periodo igual? Y ahí ir para atrás y decir, a ver, ¿qué le necesito para que eso sea igual? Porque por ahí decís 2 y 2,3 es distinto. Yo qué sé, ¿no? Ahí como que hay que ir pensando. Por eso tiene un poco la onda de optativo, porque está un poco ligado con Labo 1 y compensar un poco eso, ¿no? Pero es un poco bien. intenso para guía de repaso. Sí, es un poco, pero está Pero buena la idea. está bueno Sí. pensar. Está buena la idea de que de pensar la hipótesis experimental, ¿no? De que cuando está como vertical, ¿no? Es el momento en que está un poquito más exigido el hilo y está un poquito más largo, y en los momentos que están los extremos está menos exigido y estaría un poquito más corto ese hilo que tiene un poquito de elasticidad. Pero bueno, es medio experimental, ¿no? Es que Medio una cuando Pero está igual en depende. la vertical tenía como la tensión máxima, o en el punto de equilibrio en realidad, ¿no? Acá abajo Sí, tiene sí. la longitud máxima. Por Sí, eso sí, acá ahí. abajo, cuando θ vale 0, vale L más epsilon, y acá vale L más algo más chiquito, porque va a ser, el coseno de θ va a ser menor que 1. Claro. Pero igual cuando vos tenés el péndulo elástico, no necesariamente tiene que tener longitud máxima cuando pasa por θ igual a 0. De hecho, en muchas condiciones iniciales tiene longitud máxima en θ máximo. Bueno, habrá que ver. Sí, eso es una hipótesis, ¿no? Sí, depende. No, lo digo porque lo vi. Sí, 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 No, si te lo viste creo, tiene mucho más valor que cualquier cosa. O sea, si pones un péndulo elástico y lo ves, si ves suceder eso, yo le creo al resorte. Ah, y después si tenés algún link lo podés compartir en la parte de links. ¿Dónde está la página del campus de links interesantes, algo así? Que yo nunca vi Podría video. subir el video. Tengo Uy. como, no sé, 25 videos de un péndulo elástico. Bueno, ok. Lo que Si tenés de tiempo, no práctica te de Labo preocupes. 1, ¿viste? Sí. Ok. De hecho, estuve mucho tiempo, me gustó mucho. Por eso pensé que F2 me iba a gustar. Sí, seguramente entonces. Pero me resulta igual raro que, o sea, te creo de sobra, pero ¿cómo es que tiene mayor amplitud, mayor extensión cuando está corrido? Tengo otra pregunta. ¿Eran pequeñas oscilaciones o lo estaban tirando a lo loco? No son pequeñas oscilaciones eso. Ah, En bueno, pequeñas oscilaciones se comporta como usando R y θ se comporta como un sistema desacoplado. O sea, R no depende de θ y θ no depende de R. bueno, O eso sea, la clase que viene va a quedar más en claro, si querés. de hecho, lo que estábamos buscando era eso, ver si quedaba acoplado o no en pequeñas oscilaciones. Justamente, pequeñas oscilaciones es el movimiento horizontal, ¿no? O sea, es Exacto. el típico problema del resorte de F1. O sea, todo te Quedan lo lleva a tipo, aproximar a eso. sí, quedan tipo dos resortes en R y en θ. La cosa es que tenés que estar muy, muy cerca del equilibrio. O sea, es muy difícil de Claro, claro. medirlo. Si mal no recuerdo, tenías que tener como 0,1 grado, 0,05 grados para tener pequeñas oscilaciones. Claro, sí, sí, sí. Mirá qué chiquito. Bueno, volvamos a la guía porque si no se nos. Perdón que Sí, corte un sí. poco, pero si no. Yo de acá suelo hacer la cortamambo de las charlas. No, además el que viene un poco más atrasado con la guía, por ahí en estos momentos se estresa un poco, pero bueno, ya todo el mundo va a ir llegando a su ritmo. Yo Yo tengo tenía acá, una duda de uno. perdón, yo tengo acá una consulta que me hicieron, ok. Agustina. ¿Estás ahí, Agustina? Me habías preguntado sobre los potenciales. Sí, hola. Sí, justo había visto una pregunta en el campus que había hecho uno de los compañeros y no entendía por qué quedaba negativo el potencial. No, a ver, yo lo que dije en ese momento es que el signo del potencial es algo que uno lo va fijando de acuerdo a cómo establezca el cero del potencial. ¿Sí? O sea, es algo que uno puede elegir, digamos, para la conveniencia de cada uno. O sea, uno fija un cero de potencial a partir del cual mide alturas,
Y a partir de ahí, digamos, si la partícula se ubica sobre ese cero, va a tener un potencial positivo, pero si el cero potencial lo fijas más arriba, ahí te va a dar negativo. O sea, no es algo absoluto el signo de un potencial. No sé, Ah, ¿esa ok. era tu duda? Sí, sí, sí. Eso, y tampoco sabía cómo encontrar a partir de eso la, el equilibrio que te pide en el ejercicio 3. El equilibrio, sí, a partir del potencial. Bueno, acordate que el potencial lo puedes escribir como, bueno, o sea, la fuerza la puedes escribir como menos el gradiente del potencial, ¿no? O sea, las derivadas espaciales del potencial. Ya igualando la fuerza a cero, con eso estás pidiendo equilibrio. Ok. Perfecto. Gracias. No. ¿Podés explicar de nuevo por qué en ese caso que el resorte está vertical te queda negativo? O sea, ¿por qué te conviene que sea negativo el potencial? No, eso lo fija uno de acuerdo a la conveniencia, o sea, de acuerdo a cómo se le vaya simplificando la forma de resolverlo. Ah, O sea, fíjate cómo podés escribir mejor la altura, o sea, y yo puse el cero en la posición de equilibrio del resorte, sin que, o sea, el resorte libre, digamos. o sea, el nivel cero de las alturas, decís, en el punto Claro, más bajo de la trayectoria. claro, sí, ahí, bueno, ahí estoy yo. Ujú. Ay, os compartí esto por si a alguien le servía, no sé, pues están refiriendo a estas cosas, ¿no? A lo que estaban Ujú. hablando en el campus. Claro, porque yo puse el Ah, potencial gravitatorio como mgx, pero sí. Fabricio me dijo que lo ponga como menos mgx, pero No, bueno, o sea, porque creo que tu duda había sido por qué no te daba la misma posición de equilibrio calculándola por Newton que calculándola por energía. Creo que claro, era eso. Bueno, yo lo que dije, bueno, si vos le pones un menos, esa cosa se te corrige. Ahora hay que ver sí, sí. por qué va al menos en ese caso. Bueno, algo que se me ocurre es la definición del cero de potencial. Pero bueno, no sé si alguien tiene otra idea. Supongo que depende un poco del sistema de referencia que estés usando. Y yo lo puse como, creo que ahí arriba está como hacia abajo crece la X, no sé si. Claro, ahí, Pero tu cero, ¿cuál es? en la posición de equilibrio, claro, en la longitud natural. Claro, pero no es la posición de equilibrio, la longitud natural, ¿no? Porque la posición de equilibrio te debería dar en los X positivos. Sí, 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 mg sobre k era la posición Claro, de pero equilibrio. ahí veo que te está dando negativo. Justamente eso es lo que estás diciendo. Cuando planteas energía potencial abajo, te da negativo. Claro, entonces intuí que tendría que haber algún término negativo, que es como me dijo Fabricio. O sea, si yo escribo el potencial como el elástico y el gravitatorio, todo eso positivo, no me daba. Sí, yo no había visto esta consulta en el campus, perdón, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que en algunas cuentas, o sea, la fórmula del potencial, acá está, esto es con este signo, ¿no? Abajo está con el signo acá distinto y acá volvió a cambiar. Es como si estuviese cambiando en parte el sistema de referencia, en parte. El potencial No, debería, a una vez que ver, uno define el sistema de referencia, debería ser siempre el mismo, ¿no? Y uno va evaluando en distintas posiciones del espacio. sí, pero eso que vi yo de cuando sube, cuando baja, me parece que no está bien, ¿no? O sea, Mm. ya el mismo carácter Para el oscilatorio de X. X te define cómo Claro, por varía eso, cuando sube y cuando baja. la ecuación sería una sola, por ejemplo, esta de acá, por ejemplo. Claro, sí, Ah, sí, si elegís esa te da bien el resultado. No, Sí, no, yo es que como eso, que tiré lo de varias que sube y ideas, pero baja, lo que te Ah, no están sé si diciendo es está. que eso te Perdón. queda determinado por el coseno que es X. X ya es un coseno, entonces el coseno es una función que sube y baja, digamos, en la misma Claro. forma. entonces, vos lo que querés decir es, en aquel X, en aquel tiempo en el cual X queda por arriba de L0, ¿eso estás diciendo? no, sí, en realidad tiré por tirar para ver por qué estaba mal, digamos. Pero
El tema es que no sabía cómo hacerlo. O también otra forma de definir el signo un poco intuitiva es pensar en qué situación el potencial tiene que ser más grande, por ejemplo. Por ejemplo, para la parte gravitatoria, supone que cuanto está más arriba, tiene que ser un número más grande que el potencial. Esa es una forma de chequear. Bueno, no sé si estoy contribuyendo o no. El tema es que también las posiciones las medimos de arriba hacia abajo, o sea, los X positivos van hacia abajo, y nosotros las alturas las medimos hacia arriba, capaz que de ahí puede venir el menos, ¿no? Es lo que dice Maga, creo. ¿Dónde tendría que ser más grande la energía potencial gravitatoria? Por ahí acá se ve, acá tiene cierto valor, y cuanto más te estás bajando, este signo va a hacer que sea cada vez más baja la potencia gravitatoria, que es lo que tiene que pasar, ¿no? Que cuanto más abajo está, es más chica la potencia gravitatoria. Habría que chequear después con la elástica, bueno, también, cuanto más estirado está, siempre la elástica se escribe como X menos X del equilibrio, ¿no? Sí. No, bueno, X menos, claro, bueno, nada, no dije nada. Creo que hay algún lío ahí. ¿Era X menos X de equilibrio al cuadrado o era X menos L0 al cuadrado? Estaba pensando en eso, Luz, mientras hablaba. Menos L0. Creo que Menos es menos L0, L0. creo. Claro, y como es el origen del sistema, Sí. L0. Sí, lo que pasa es que eso era para un resorte sobre la mesa, pero para un resorte que está pendiendo así, tendría que revisar de dónde viene eso para que saber si eso es, porque cuando un resorte está sobre la mesa, el X de equilibrio es L0. Pero cuando cuelga, el X de equilibrio ya deja de ser L0, justamente, es el punto. Entonces ahí tengo la duda de qué va ahí. Tendría que revisar cómo surge ese potencial. Pero la fuerza, No, sí. digamos, la fuerza. No, porque viene de la fuerza. Claro, Fuerza viene de la fuerza, así que ahí ya definimos que es el L0, ¿no? Sí, a mí también me surgió esa duda, Luz. Bárbaro, ok. A mí también me había surgido la misma duda que vos, pero bueno, bárbaro, así que sería esta. No, es L0, está bien. Claro, es L0 así que porque viene está de correcto. la fuerza. Sí. Y como Así él corrió el eje de coordenadas al L0, le queda solo X. Eso está bien. Así que este planteo estaría correcto, este de acá. Claro, sí, entonces el de la gravedad queda menos mgx. Claro, y después si uno usa el ¿Está bien sistema... decir X o H? Tendría que poner. No. Estás viendo alturas con X, así que... Sí. Pasa que estás viendo o sea, el sistema de referencia está como de arriba a abajo, entonces como por ahí no, claro, por eso. Una resta, ¿no? Capaz entre H creo que y eso te lo aclaré después, ¿no? Creo que eso después te lo aclaré, ¿no? O sea, era como 1 menos X, creo que iba, algo así, proporcional a 1 menos X. O a L menos X, o algo así. Sí. Una cosita que... Sí, claro, pues están viendo alturas desde ahí. O sea, las alturas vos las medís desde el cero de potencial, ¿no? Desde el sistema de referencia, para el potencial. Claro, eso es lo que me confundía. Una pequeña cosita, perdón, no le veo las caras, entonces. No, que el comentario este que está acá, que tenías la duda de, por ejemplo, de comparar este caso con el de un péndulo. Bueno, el péndulo uno usa con coordenadas angulares, lo que sea, pero la forma de escribirlo tendría que pasar lo mismo, ¿no? Que cuanto más arriba está el péndulo, mayor sea el valor de la energía potencial y que vaya bajando cuando está más abajo. Bueno, esta fórmula pareciera que cumple eso, ¿no? Cuanto más arriba va a ser más grande. Y por ejemplo, en θ igual 0, esto se anula. 1 menos 1 vale 0. Sí. Ok. Tengo una duda, no sé si ya terminaron con esta pregunta. No, sí, ahí ya está. Creo que había colgado algo más. Alguien me Hola. había preguntado algo más de esto. En el chat. Estaba buscando. Federico pregunta que no sabía cómo responder la pregunta final. Calculo que es del 3. No sé si está Federico por ahí. Si oscila también la potencia gravitatoria. Está buena esta pregunta. Esto también se consultó en el campus, me parece, ¿no? ¿La energía potencial es solo del resorte o también oscila la potencia gravitatoria? Bueno, ¿qué piensan de esta pregunta?
Y si depende de la altura también el potencial gravitatorio, asumo que oscila también. Claro, ambas. A medida Claro, que oscila, una disminuye y otra aumenta. claro. A medida que varía el X, se va cambiando cómo uno evalúa este término y este otro, ¿no? Claro. Los sí, dos sí. dependen de X. Sí, es tan simple como eso. No tenía otro. No hay nada atrás. Una pavadita era. Bueno. ¿Qué dije? Hola, una pregunta. Ay, perdón. No, Gilberto me dice, no sé qué dije de la posición horizontal y vertical. Lo del resorte en la mesa, lo de si acá era X menos L0, ¿esto? Claro, que la No, posición no, de está bien, equilibrio en es este X menos caso- L0 la potencial elástica. Y él tiene corrido el eje a L0, entonces queda X solo. Está bien eso. En eso estaba bien. Me había entrado una duda a mí. Sí. No más. Sí, ibas a preguntar algo, no me acuerdo quién. Una chica. Hola, buenas, sí. Todavía no me quedó muy en claro por qué queda negativo el potencial gravitatorio. Como que si yo derivo la expresión esa, ¿no? Que me queda menos mg. Y después la claro, no. Perdón. Ya está. Además que lo peor es que lo pensé tipo 3 veces sola y seguía pensándolo mal. Perdón, gracias. No pasa nada, te contestaste sola. Bueno, bárbaro. Hola, ¿puedo hacer una pregunta del ejercicio 9C? Que Dale. pide calcular dos potenciales y fijarse si son iguales, y no sé cómo calcular ninguno de los dos. Dos potenciales, no, perdón, dos potencias. Me quedé con potenciales. Las potencias medias. Sí. Creo que de algo habló eso al final, muy al final, pobre rápido Fabricio. Que la potencia, primero tenés que pensar que es la potencia media por pérdida de fricción y la potencia media que se consume en estado estacionario. Eso es lo que primero que hay que entender, digamos. Claro, eso es lo que no entendía, porque las fórmulas las tenía copiadas, o sea, me mezclé medio un poco la potencia media y todo eso, porque una cosa es la potencia por unidad de tiempo, que es medio la derivada del trabajo, y después también estaba la promedio, que es así, es la fuerza por la velocidad. Entonces no sabía cuál de las dos se refería, y además no sé a qué se refiere a la potencia que consume el estado estacionario, o la de pérdida por fricción. Como que no logro entender a qué se refiere, cuál es la fuerza que tengo que analizar, y no sé de cuál de las dos maneras calcular la potencia, digamos. Bueno, ¿el estado estacionario cuál es? Y es la solución estacionaria, que es la que decae con el tiempo, que es la que está ahí arriba, que es la Pues la otra, ¿no? La que cae con el tiempo. Ah, no, sí, perdón, me confundí. La estacionaria es la que sí, la que hay que proponer ahí arriba, la de A seno omega t más B seno, más B coseno omega t. Claro. Bien, entonces, ¿cómo calcularías la potencia solo de cuando ya pasó el transitorio? Pasa que no sé si es una fuerza eso. O sea, tengo que analizar la fuerza o tengo que poner ahí la posición y porque por multiplicarla ahí por la velocidad. la duda es la expresión de la potencia, que no es solo, o sea, no solo la podés escribir a partir de la fuerza, sino con la posición y la velocidad. Se La puede potencia escribir fuerza con la por posición. velocidad, ¿no? Claro, la potencia La media. fuerza de un oscilador no es más que ¿qué? Es masa por aceleración. ¿Y cómo es la aceleración respecto de algo que es un coseno? Ah, claro, la derivada segunda. Okay. Es lo mismo, ¿no? O sea, te salen unas constantes ahí dando vueltas, pero básicamente es un coseno. Claro. Entonces ahí vos tenés la fuerza, que ya sabes que es masa por aceleración, pero la aceleración es la derivada segunda de la posición, así que tenés todo eso, y tenés la velocidad. ¿Está bien? Claro, entonces ahí los tengo que multiplicar y fijarme, y para la potencia media de pérdida por fricción tengo que agarrar
Que, o sea, como la fuerza por fricción, que era la constante por la velocidad, y multiplicarle vuelta por la velocidad. Claro, tal cual, fíjate. Acá tenés potencia es fuerza por velocidad. ¿Sí? Así que lo que vas a tener que hacer es, para hacer el valor medio, es integrar la potencia en un periodo. Y eso es integrar la fuerza por la velocidad en un periodo. Usando esas cosas que había dado Fabricio y que también están acá, y que esto está colgado en el campus, y ahora se los voy a contar un poquito mejor la primera parte. Pero bueno, básicamente te quedan un montón de cosas acá, ¿no? Y entonces vas a integrar y te va a salir este t sobre 2, te vas a cancelar lo que es 0, lo que es productos cruzados se te van a cancelar. Y la de fricción tenés que pensar en que la fuerza es masa por gamma por la velocidad. Porque solo tenés que tomar la parte de la velocidad de la fuerza. ¿Sí? Y ahí integrás con la misma idea. Que potencia es fuerza de fricción por velocidad. Entonces te va a quedar velocidad al cuadrado. Claro, entonces sí hay que hacerle integral, porque creo que en las fórmulas de la clase pasada decía que la potencia media era directo la fuerza por la velocidad sin ninguna integral. No, tenés que integrar porque te van a quedar senos y cosenos que dependen del tiempo. Y como vos querés la potencia media, que es en un periodo, te van a quedar ahí sí senos y cosenos, o senos y cosenos al cuadrado, y vas a poder saber cuáles valen 0 y cuáles valen un medio. Ok, bueno, gracias. De nada. Hola, profe, ¿habrá tiempo para una... no sé si ya terminó el compañero. ¿Para una? Para una pregunta más de otro ejercicio. Dale, una preguntita corta porque quería un poco hacer el cierre de la guía de repaso con los collabs que no pude contar la clase pasada y ya arrancar con el tema de hoy. Dale. Ok, es del ejercicio 8 de la guía de Igual, repaso. perdón, que te interrumpa un segundo. Vamos a volver sobre consultas de guía de repaso la clase que viene y todo lo que hagamos. Ok, bueno, si no espero, no pasa nada, tranqui. No, pregunta. O sea, tuve problemas para encararlo por el tema de que, para la pérdida de energía más que nada. Porque yo digo, bueno, para calcular la pérdida de energía necesitaría saber cómo varía la cinética, digamos, al menos. Cuánta velocidad pierde, se me ocurrió. Y supuse que tenía que ver con esto de la viscosidad del aire, del medio, pero no lo pude relacionar de ninguna manera, me complicó esa parte. Dale, Fabricio. Perdón, el problema es con un problema de F1, ¿no? O sea, donde tenés que restar las energías final menos inicial. Creo que es eso nada más lo que pide. Sí, o sea, pero ¿cómo sé la final? La final, o sea, calculala en un valor genérico. Sí, que te dependa de tita. Pues total, cuando vos calcules la otra cosa que te pide, que es el trabajo del rozamiento. Ahí lo que tenés que hacer también es integrar ese trabajo y esa fuerza, digamos, en un ángulo. Y ahí te va a quedar una expresión en función de un ángulo, que lo podés llamar, que yo, tita cero, lo podés llamar como quieras. Pero, o sea, es un ángulo que vos lo considerás final. ¿Sí? Y menos otro ángulo que lo considerás inicial. Ok. Esas dos expresiones es lo que tenés que comparar nomás. Ok, claro, pues yo cómo sé cuánto varía si no sé nada de la fuerza de viscosidad. No te dicen nada, o sea, se asume que las tenés que proponer vos, digamos. O sea, dos momentos, inicial y final. Lo que sí, en algún momento tenés que proponer, tenés que resolver el problema del péndulo antes, ¿no? El péndulo como un amortiguamiento. No, me parece que no, la variación temporal no. O sea, lo dejase, o sea, sí lo que tenés que hacer en un momento es el truquito de la regla de la cadena, para hallar el trabajo del rozamiento. Porque, o sea, vos integrás en el ángulo, no en el tiempo. Claro, sí, ese truquito lo tuve que usar para el trabajo, pero tenía problemas con el tema de la energía, pero bueno, creo que ahí con eso que me dijeron voy a poder. Así que nada, gracias. Dale, intentalo y si no, después nos consultás. Dale, gracias. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda existencial más, voy a tratar de, entre comillas, cerrar, pero repito que cuando hablo de cerrar,